Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. En el vídeo anterior hemos estudiado cómo era la fuerza que sufre una carga eléctrica en presencia de un campo magnético. Vimos que daba añadido por aquella expresión que tenemos ahí, QV vectorial B. Bien, os dejé planteada esta pregunta. Imaginemos un campo magnético que va así, de izquierda a derecha, y tenemos una carga positiva, que en la opción 1 se mueve con una velocidad hacia arriba, en la opción 2 en diagonal, en la opción 3 en la misma dirección y sentido del propio campo magnético. Ordenar de mayor a menor las fuerzas que sufre esa carga, en qué situación es mayor, en qué situación es menor. Bueno, era una pregunta relativamente sencilla. Como esa fuerza se calcula con esta expresión, si V y B son paralelos, el producto vectorial es cero. Luego, en esta situación, la fuerza es nula, como además habíamos explicado ya en el vídeo anterior. Por el contrario, ¿cuándo la fuerza es máxima? Cuando el producto vectorial es máximo. Como el producto vectorial va con el seno, eso corresponde al caso en el que V y B sean perpendiculares, que sería esta de aquí. Aquí, por tanto, la fuerza es máxima, aquí es nula, y esta sería una situación intermedia, ¿no? Habría que multiplicar por el seno de este ángulo. De tal manera que el orden sería 1, 2, 3, la solución correcta, por tanto, es la opción D de las que había ahí. Vamos ahora a generalizar la situación anterior. Hemos dicho que la propia corriente eléctrica genera un campo magnético. La propia corriente eléctrica está formada por cargas que están en movimiento. Si antes hemos visto que un campo magnético genera una fuerza sobre una carga eléctrica, tendrá que generar una fuerza también sobre la propia corriente eléctrica. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Imaginemos que yo tengo un cierto hilo conductor por el que está circulando una corriente eléctrica. Bueno, se puede generalizar la fórmula anterior para cargas y demostrar que la fuerza magnética que sufriría ese hilo sería igual al valor de la corriente, y luego habría que hacer, en vez del producto vectorial de la velocidad con B, diferencial de L con B, donde diferencial de L es el vector que va recorriendo el hilo conductor. Este producto vectorial hay que hacerlo en cada punto del hilo y sumar la contribución de cada punto, que eso es lo que representa la integral. Como veis, esta expresión es bastante más complicada que antes, porque ahora ya no tenemos solo una carga puntual, sino realmente cargas que se están moviendo por todo un hilo conductor, que en principio puede tener cualquier forma arbitraria. Vamos a ver, sin embargo, que esta fórmula se puede simplificar para algunas situaciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre si el campo magnético donde se encuentra el hilo es uniforme? Es decir, vale lo mismo en todos los puntos del espacio, y por tanto también en todos los puntos del hilo sobre el que yo quiero calcular la fuerza. Bueno, entonces, como B vale lo mismo en todos los puntos del hilo, que es donde yo integro, lo puedo sacar fuera de la integral. Y la única integral que tengo que resolver ahora es más sencilla, es simplemente la integral de diferencial de L vector. ¿Qué es la integral de diferencial de L vector? Es simplemente imaginarme un vector infinitesimal que va recorriendo el hilo y hacer la suma vectorial de eso. Por ejemplo, en el caso de que yo tuviera un hilo recto, que al final es el caso más sencillo y que habitualmente hacemos en los problemas, si yo me imagino ese vector diferencial de L en cada punto, recordar tangente al hilo, pim, 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 va subiendo, y ahora hago la suma vectorial. El diferencial de L vector integrado no es más que el propio vector que va desde el punto inicial hasta el punto final, el vector L, es decir, un vector que mide esa longitud y que va en la dirección de la corriente eléctrica. Y por tanto, en el caso de los hilos conductores, esta expresión es mucho más sencilla, se reduce a que la fuerza magnética que sufriría un hilo como este, en presencia de un campo magnético, sería IL vectorial B, que ya es una cuenta mucho más sencilla. ¿Qué ocurriría si, además de tener un campo magnético uniforme y en vez de elegir un hilo, yo cogiera un circuito cerrado? Por ejemplo, una espira o cualquier otro circuito que imaginéis que estuviera cerrado. Fijaros que entonces, volviendo a la expresión que tenemos aquí, como el campo es uniforme, estoy en este mismo paso. Pero ahora añadimos este simbolito, que si recordáis significaba que la curva es cerrada. La trayectoria del circuito es cerrada. ¿Cuánto vale la integral de diferencial de L vector si ahora la curva es cerrada? Sería una situación como la que tenemos aquí. Yo me tendría que imaginar ese vectorcito que va recorriendo el hilo conductor, que como es cerrado, al final el vector vuelve al mismo punto. Si yo sumo todos estos vectores, regla del paralelogramo, esa integral vale 0, porque el punto inicial y final coinciden. Recordad que cuando sumamos dos vectores con la regla del paralelogramo, unimos, ¿no? Trazamos así las paralelas y unimos. Aquí, al coincidir el punto inicial con el punto final, la integral de diferencial de L vector es 0, y por tanto esta fuerza es 0. Es decir, si yo tengo un circuito cerrado, no un hilo infinito, sino realmente un circuito cerrado, que en el fondo es lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, en presencia de un campo magnético uniforme, no va a sufrir ninguna fuerza.
Eso es lo que pasa, insisto, en nuestra vida cotidiana, donde no vemos normalmente que los circuitos eléctricos sufran fuerzas y se desplacen fácilmente. No es algo muy cotidiano y se debe a que en realidad sobre un circuito cerrado la fuerza es cero. Bueno, vamos a ver ahora algún ejemplo de aplicación de esta fórmula, la fuerza que sufre un hilo en presencia de un campo. El ejemplo más sencillo es el de dos hilos. Cada uno de estos hilos va a crear su propio campo magnético y por tanto el otro se encuentra en presencia del campo magnético que crea el primero. ¿Qué fuerza sufre? Bueno, calculemos primero, por ejemplo, la fuerza que sufre el hilo 2, por el que circula una corriente hacia arriba, debido al campo magnético que crea el hilo 1, que también tiene una corriente eléctrica que va hacia arriba. Según vimos, el campo magnético que crea el hilo 1 serán círculos concéntricos alrededor de él, de tal manera que podemos imaginar que en el punto donde está el otro hilo, el campo magnético entra en el plano de la pizarra, como viene aquí representado. Porque recordad que el campo magnético siempre es tangente a las líneas. Si la línea viene así, en este punto el campo magnético está entrando. Bueno, si el campo magnético entra y la corriente por ese hilo va hacia arriba, veamos qué dirección tiene la fuerza. Este vector L será un vector que es en esta dirección, en el sentido de la corriente y hacia arriba. Bueno, pues según la regla de la mano derecha, si L va hacia arriba y el campo magnético va hacia adentro, de L a B con la mano derecha, la fuerza iría hacia mí. La fuerza, por tanto, es de atracción hacia este hilo. Es decir, este hilo se ve atraído por el campo magnético que crea el otro. Matemáticamente, decimos que la fuerza que ejerce el hilo 1 sobre el 2 es igual a la corriente del 2 por su longitud, multiplicado por el campo magnético que crea el 1. Ese campo magnético vale mu sub 0i sub 1 entre 2pi, la distancia entre ellos. Luego la fuerza que sufre el hilo 2 debido al campo del 1 sería I2 L2 por B1, que es todo esto de aquí. Me queda finalmente esta expresión, donde simplemente en el denominador se ha puesto la longitud del hilo 2. Esto se hace simplemente porque al ser hilos infinitos, la longitud en teoría sería algo infinito. Y porque no quede una magnitud infinita, se divide entre L, y así esto queda una magnitud donde no hay infinitos. Pero si queréis es una cuestión estética, no tiene gran importancia a la hora de ver el cálculo. Igualmente podemos calcular ahora la fuerza que sufre el 1 debido al campo magnético que crea 2. Ahora el campo magnético que crea 2 habría que imaginarse de nuevo círculos alrededor de él, como este está aquí sería también entrante, la corriente viene hacia arriba y L vectorial B daría una fuerza ahora en este sentido, es decir, los dos hilos se están atrayendo. Y matemáticamente pues sería la fuerza que sufre el hilo 1, sería la corriente del 1 por su longitud, debido al campo magnético que ejerce 2, pues multiplicado por B sub 2, que es mu sub 0 y sub 2 entre 2pi distancia. Si opero, veo que me queda exactamente la misma expresión para la fuerza que sufre uno y otro. Es decir, por simetría tampoco tenía sentido que fuera de otra manera. Las fuerzas que hay entre ellos tienen el mismo módulo, la que sufre 1 debido a 2 y 2 a 1, y son fuerzas de atracción entre dos hilos conductores. Aquí vemos de nuevo el ejemplo, ¿no? Si tenemos hilos por los que la corriente circula en el mismo sentido, las fuerzas son de atracción. Si tenemos hilos en el que las corrientes circulan en sentidos contrarios, las fuerzas van a ser de repulsión. Fijaros que si en el cálculo de antes yo ahora doy la vuelta, por ejemplo, a I sub 1, lo que estoy haciendo es cambiar la dirección del campo magnético, que ahora en vez de girar así, giraría en el sentido contrario. Al circular en el sentido contrario, ya no estaría entrando aquí en la pared, sino saliendo. Y al hacer el producto vectorial de la longitud con el B, ahora me daría un vector hacia afuera. Luego simplemente, si cambio el sentido de la corriente de uno de los dos hilos, y ahora son diferentes, las fuerzas van a ser repulsivas. Esto resulta bastante chocante porque ninguno hemos visto normalmente circuitos eléctricos que sientan fuerzas de atracción o repulsión, insisto, porque suelen ser circuitos cerrados. Se puede hacer algún dispositivo experimental para ilustrar esto, y de hecho os dejo un vídeo aquí muy interesante de la Universidad de Alicante, donde se pueden ver estas fuerzas en acción, que no es algo muy cotidiano. Igual que pasaba con el tema de campo magnético, cuidado con hacer una analogía con el caso del campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, cargas del mismo signo se repelen, cargas de diferente signo se atraen. Fijaros que aquí es justamente al contrario, digamos, cuando las corrientes van en el mismo sentido, la fuerza magnética es de atracción, mientras que cuando la corriente va en sentidos contrarios, la fuerza magnética es de repulsión. Luego es contrario a lo que ocurría con el campo eléctrico. Cuidado porque es muy común asociar campo eléctrico a magnético y cometer errores como estos que estoy comentando en estos vídeos.
Para terminar, uno podría hacer un problema ya un poquito más complicado, que es imaginar que no tengo simplemente un hilo, sino ahora tengo toda una espira, un circuito, en presencia de un campo magnético. Como la espira es un circuito cerrado, la fuerza total será nula, eso lo hemos visto ya y discutido. Pero lo que va a ocurrir en esta situación, que va a ser bastante interesante, es que si la espira está un poquito girada respecto al campo magnético, no está ni perpendicular ni paralelo a él, va a empezar a rotar. Esto lo vamos a hacer en un problema posteriormente para que lo veáis más despacio, pero lo interesante de esto es que, fijaros, podemos generar y crear un motor, es decir, un circuito que gira, simplemente colocándolo en presencia de un campo magnético. Esto es lo que se denomina un motor homopolar. Os dejo un par de vídeos en el material adicional de cómo construir de forma realmente sencilla una pila, unos imperdibles, un hilo conductor y un imán, de los que tenemos por casa, para que podáis construir vuestro propio motor eléctrico. Nos vemos en un próximo vídeo.